¿Qué tal, chicos? Tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. El que te habla pues es el profesor Daniel Lucero Ponce, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a empezar con lo que es nuestra primera clase de nuestro segundo bimestre. En lo cual pues para poder empezar, en primera instancia tengo que agradecer y todos por tal a lo que es pues esto llega gracias a nuestra institución educativa particular bilingüe Federico Villarreal, ¿no? A la vez felicitar a cada uno de los alumnos que me llegó a presentar su examen virtual. El primero, sin duda, en esta nueva modalidad que tenemos que nosotros acoplarnos y que a la vez siempre ir de menos a más. Felicitarnos por su esfuerzo, por su dedicación, ya en esos 2-3 minutos de video que ustedes me presentaron, y pedirles por favor que, como les vuelvo a repetir, el objetivo es de ir de menos a más. ¿Qué quiere decir? Que para la próxima oportunidad esos videos tienen que estar ya mejor, en este caso, en cuanto a resolución, en cuanto a la capacidad de resolver, de hablar, ¿no? Es justamente que les digo pedir de menos a más. ¿Estamos bien? Antes de empezar la clase, chicos, también mencionarles sobre los últimos acontecimientos, ¿no? Es decir, el domingo, ¿qué fecha fue? Exacto, fue 7 de junio. Y ese día, ¿qué se celebró? Muy bien, el día de nuestra bandera nacional. Uno de nuestros máximos, en este caso, pues símbolos patrios, que representa todo el valor, todo el coraje, todo el sacrificio que tuvieron nuestros hermanos, nuestros antepasados, y por lo cual nosotros el día de hoy podemos tener esta libertad que definitivamente nos identifica. Es gracias a ellos que hoy en día podemos nosotros escoger nuestro camino para poder ser exitosos. Eso antes no se podía. Antes simplemente en este caso los españoles, porque recordemos que nuestros antepasados fueron esclavos, ¿ya? Nos imponían su voluntad. Si ellos querían, vivíamos, si ellos querían, nos mataban y nunca pasaba nada, nadie les decía nada. Entonces, muchos peruanos tuvieron que luchar para poder salir de esa opresión, para poder liberarse de esa opresión, y muchos tuvieron que morir para que nosotros seamos el día de hoy lo que somos. Es por eso que un 7 de junio se recuerda a héroes representativos como por ejemplo Francisco Bolognesi, ¿no? Que sin necesidad, ni mucho menos sin obligación de él tener que ir a servir al ejército porque ya era una persona mayor de edad, fue por justamente la convicción y el gran valor que en este caso lo personificaba, ¿no? Y él justamente antes de morir diría una de nuestras máximas palabras célebres que hasta el día de hoy recordamos, que dice pues: Arica no se rinde. Y yo tengo derechos sagrados que cumplir y los cumpliré pues hasta quemar el último cartucho. Eso pues fue lo que dijo Francisco Bolognesi, ¿no? Ya tal como él, también en esta fecha se debe de recordar a aquellos de que todos los hombres tuvieron que dejar su vida en batalla para que nosotros podamos ser libres e independientes. Tenemos que recordar a Miguel Grau, tenemos que recordar que después a Micaela Bastidas, a Tupac Amaru, a José Olaya, a José Abelardo Quiñones, a Alfonso Ugarte, que se lanzó del modo Arica con tanto valor. Recordar a todos los indígenas que fueron cruelmente asesinados, a todos los niños que fueron asesinados, a las mujeres que fueron maltratadas y asesinadas, a todas esas personas que lo único que dijeron es: déjenos por favor ser libres. ¿Ah? Cuando vino la Santa Inquisición, ¿cuántos murieron inocentemente? ¿Cuántos murieron injustamente? Entonces, si tú cada 7 de junio dices: ¿por qué tengo que celebrar el Día de la Bandera? Ahora lo sabes. Porque es una manera de rendirle tributo a todas aquellas personas en el pasado que han muerto por ti, por mí, por nosotros. Es por esa razón que tú estás no obligado, sino que debes tener el placer de vestir los colores rojo y blanco y de cantar tu marcha de banderas, tu himno nacional, como tiene que ser, porque obviamente pues la historia lo demanda y es nuestro deber como buen ciudadano. ¿Estamos bien? Es justamente por eso que se celebra pues un 7 de junio, el Día de la Bandera, porque el rojo, como bien sabemos, significa la sangre derramada por todos nuestros héroes, y el blanco, la paz conseguida por todos los hombres en nuestro país. Eso es nuestra bandera. ¿Estamos bien? Una vez habiendo dicho eso, vamos de lleno a nuestra clase. Como ya les había dicho en comienzo, nuestro tema es oraciones incompletas. ¿Estamos bien?
profesor, ya entiendo que oraciones incompletas es porque obviamente la oración va a tener incompleta, pues no, claro, yo me imagino que tú te has dado y te has percatado de eso. Pero vamos a profundizar un poco más en cómo determinar, o mejor dicho, cómo completar esas oraciones. ¿Estamos bien? ¿Cómo hago para completar este tipo de oraciones? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es lo que tú tienes que preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y para eso tendremos que evaluar los casos y sobre todo tener buen sentido común. ¿Estamos bien? Profesor, sigo sin entender. En otras palabras, tú habrás escuchado este refrán, ¿cierto? Al que madruga, Dios... Muy bien, Dios lo ayuda. ¿Te das cuenta? Hemos completado esta oración con la palabra ayuda. ¿Y por qué no pudo haber ser que madruga Dios lo castiga? ¿Por qué? También podría ser, ¿no? Pero profesor, es que no puede ser porque no hay sentido. Exacto, esa es la palabrita clave para esta clase. Sentido. Las palabras que tú utilices para completar tus oraciones tienen que tener sentido y a la vez tienen que tener, tienes que tener criterio de colocar. No vas a colocar cualquier palabra al azar. ¿Por qué? Porque después hace que tu oración completamente pierda un carácter de principio, en este caso significativo. ¿Estamos bien? Yo te dije hace un momento, ¿no? Al que madruga, Dios lo castiga. No tiene sentido, profesor. Es algo ilógico, por supuesto. O si yo te digo, ¿no? Hoy es lunes, mañana es... Muy bien, martes. No me vas a responder, mañana es jueves. No hay sentido. Entonces, cuando tenga que completar estas oraciones, tengo que encargarme de elegir el término más correcto y que se adecue al contexto de tu premisa. ¿Estamos bien? ¿Qué quiere decir premisa? Al contexto de la oración que tú tienes en tu ejercicio. Eso es lo que va a implicar resolver este tipo de actividades. ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí? Entonces, para que puedan entender mejor, aquí te presento lo que es, la definición de oraciones incompletas y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Ya te dije, ¿no? Para resumir todo esto que estás observando, es poder tener la capacidad de encontrar palabras que tengan sentido o que le den sentido a una oración que al inicio era incompleta. Ese es justamente el tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Estamos bien? Profesor, otro ejemplo. Yo también te puedo decir, ¿no? A ver. Si Guerrero mete un gol, yo voy a estar... Claro, yo voy a estar feliz. Entonces, feliz sería mi palabra que le va a dar sentido idóneo a la oración que yo te acabo de dar incompleta. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, vamos a tener criterio, chicos, para poder hacer eso. ¿Estamos bien? Entonces, como aquí ya tengo la definición, yo ya entendí, profesor, el caso, estoy, creo, ya en la capacidad de poder resolver nuestros primeros ejercicios. Así que presta atención, chicos, ¿ah? Muy bien, muchachos. Entonces, como ya habíamos dicho, oraciones incompletas, ya entendemos cuál es el mecanismo para resolver este tipo de actividades, ¿cierto? Pues bien, ahora vamos a ir a la página 28 y vamos a resolver estos dos ejercicios prácticos en donde tú vas a entender con mayor precisión qué es lo que harás en tus demás ejercicios, ¿ok? Primero, obviamente todo esto es una sola oración incompleta, una sola oración, y en el libro te aparece alternativas, pues, ¿no? Te aparece que la A, que tendrían que ir en las líneas curioso y líneas de defensa, ¿no? La B, extraño y fortalezas. La C, invencible y ciudades. La D, enemigo, fronteras. Y la E, advenedizo y trincheras. ¿Qué quiere decir? Que uno de este juego de palabras van a dar en estas líneas, aquí y aquí, ¿ok? Ahora vamos a ver cuál de todas será para poder, en este caso, pues, yo identificar y darle sentido a mi oración. ¿Estamos bien, muchachos? Dice, aquel ejército. ¿Qué yo entiendo por aquel ejército? Que obviamente estamos hablando, número uno, que es porque estamos en una pelea, en una batalla, y que yo pertenezco al ejército A, y que mi enemigo es el ejército B. Por eso estamos hablando de ejércitos, pues, ¿no? ¿Estamos bien? Por eso me dice, aquel ejército. Entonces, lo que va a ir aquí, obviamente, no es algo bonito de este ejército. No va a decir, aquel ejército es fuerte, aquel ejército es invencible. No, no puede ir eso. Porque si yo estoy hablando del ejército enemigo, tiene que ir como una característica negativa, ¿ok? Y entre esas, en mis alternativas,
Aquel ejército curioso. No puede ser curioso, porque eso no resalta una característica negativa del enemigo. En la B, aquel ejército extraño. Podría ser. Podría ser, ¿ok? En la C, aquel ejército invencible. No. En la vida, un ejército en una batalla va a aceptar que el otro es invencible. Pues no, eso no sucede. Aquel ejército enemigo. Podría ser. Podría ser. Aquel ejército advenedizo. También podría ser. Ahora vamos a ver. Traspasó nuestras. Al decir traspasó, quiere decir que logró superar cierto inconveniente en el camino. Ese inconveniente podría ser líneas de defensa, claro, podría ser. Pero recuerda que en lo que es línea de defensa también aparece curioso, así que descartado. Extraño y fortalezas. Podría ser fortalezas, pero queda descartado por el término extraño, pues no, porque no podría ser. Aquel ejército extraño traspasó nuestras fortalezas. No, como que pierde sentido la oración. Ahora, invencible, dijimos que no. A ver, vamos a ver qué pasa con la D, ¿ya? En la D sería, aquel ejército enemigo traspasó nuestras fronteras. Ah, como que ahí tiene sentido, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, en este caso, esa justamente sería mi respuesta, pues, ¿no? Aquel ejército enemigo, ahí está, traspasó nuestras fronteras. Nuestras fronteras. Ahí está. ¿Estamos bien? Entonces, de esa manera vamos a poder nosotros resolver y completar todas estas oraciones de aquí en adelante. ¿Quedó claro? Seguimos. En la número 3. Dice, la eléctrica fue inventada por Thomas Alva Edison. Profesor, ¿quién es ese? Ya, a ver, chicos, por historia general había una época conocida como la Edad de Oro, en donde apareció un señor llamado Thomas Alva Edison, y que en ese entonces la luz para las habitaciones o para los lugares era a través, pues, en este caso, una luz que estaba en un candelabro y que tenías que echarle una especie de queroseno combustible y con un mechero prender. Eso era en ese entonces la luz que alumbraba esos lugares de noche. Pero entonces Thomas Alva Edison dijo, esto no puede continuar así, yo tengo al contrario que crear la manera de poder solucionar nuestro día a día para que así podamos tener una luz que no pueda traer problemas, porque obviamente si tenía un combustible ese mechero podría crear un incendio. Y habían esos accidentes cotidianamente. Entonces, para evitar eso, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué es lo que creó Thomas Alva Edison? Creó la bombilla eléctrica. Profesor, ¿pero yo tengo que saber esto para resolver este tipo de casos? Sí, porque resulta que para tener en cuenta oraciones incompletas, tú tienes que tener un cierto nivel de cultura general para que sepas y puedas darle así más fácilmente un sentido a tus oraciones. ¿Está bien, muchachos? Así que va a ser indispensable que conozcamos eso. Si yo entiendo por cultura general quién fue Thomas Edison, definitivamente para mí va a ser más fácil resolver este ejercicio. Porque obviamente así yo no voy a colocar, ¿no? En la 3, por ejemplo, no voy a poder colocar suela, porque no sería la suela eléctrica. Como cultura general yo sé que eso no es así. Automáticamente yo diría, profesor, a lo que se refiere en ese ejercicio es a la bombilla, ¿cierto? Entonces, bueno, lo completas, ¿no? La bombilla eléctrica fue inventada por Thomas Alva Edison. Exacto, en la Edad de Oro, pues justamente. ¿Estamos bien? Ahora, la B, dice, mi abuela preparó deliciosas de higo. Profesor, según en mis alternativas, según en mis alternativas que aparece, bombilla ya no podrá ser. Pregunta, ¿podrá ser suela? No, suela más va para un zapato, ¿cierto? Papeles, no creo que mi abuela va a preparar unos deliciosos papeles, porque el término delicioso no se le aplica para este tipo de cosas, pues, ¿no? Galletas y parrilla, parrilla tampoco, aunque podría ser. Deliciosas, parrilla, tampoco, al combinar esos dos términos también pierden sentido, ¿te das cuenta? Entonces lo que precisa aquí sería galletas, pues, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque este término resulta que está en plural.
Por ende, lo siguiente también tiene que estar en plural, pues, ¿no? Para que tenga sentido. Entonces, ¿por qué se dice plural? Porque hay más de dos cosas, ¿cierto? O en este caso, más de dos galletas. Entonces sería justamente galletas, ¿no? Ahí está. Galletas, ¿no? Mi abuela preparó deliciosas galletas de higo. Listo. Quedó claro, ¿cierto? Muy bien, muchachos, de esa manera estamos llegando pues al final del capítulo del día de hoy, esperando que puedas haber entendido esta clase y que no te preocupes que yo las tareas te las voy a estar dejando en el WhatsApp grupal, pero también en lo que es Classroom, que es nuestra plataforma. Así que no te vayas a olvidar, por favor, de resolverlas y luego enviármelo también a mi WhatsApp personal. El número ya lo debes de tener, me imagino. ¿Estamos bien? Así que, chicos, recuerda por favor que tienes que tomar todo tipo de medidas de seguridad en cuanto a la pandemia que estamos viviendo, pero también al cambio de clima, porque recuerda que este cambio de clima es el que está originando los resfríos, que muchos lo estamos confundiendo con la pandemia. Y tengan mucho cuidado, ¿ok? El prevención no es lo mismo que el vivir con miedo, son cosas muy diferentes. El que es una persona preventiva sabe que el secreto para prevenir esta pandemia es el aseo personal. Exacto. ¿Ok? Mientras que la persona que vive con miedo piensa que hasta que porque una persona con COVID ya te llamó por el celular y te contagiaste. Y no puedes vivir con eso porque obviamente eso es algo ilógico. Por eso, para que tú puedas estar más informado, hija, te invito a que puedas visitar la página web de la OMS, ¿no? La Organización Mundial de Salud. Ahí tú podrás descubrir varias cositas, ¿ya? Sobre el COVID-19. ¿Estamos bien? Por ejemplo, te digo algo corto. El usar guantes, esos quirúrgicos, no es recomendable para salir a la calle porque realmente no te estás cuidando de nada. Al contrario, estás transportando el virus de un lugar a otro más rápido y sin que nadie lo vea. El guante quirúrgico es recomendado para que papá o mamá solo pueda usar en su centro de trabajo, en su área de trabajo, solamente ahí. ¿Estamos bien? Así que por favor, entendamos muy bien qué medidas tomar para evitar esto. Y no por cualquier cosita que yo escuché o que yo vi en el Facebook o en el Instagram o porque yo lo escuché de un vecino, del vecino de mi amigo, de mi primo, de mi tío, voy a pensar que eso es real, ¿no? Así que no debemos crear miedo entre nosotros. Al contrario, debemos de cuidarnos, protegernos, pero estando bien informados. Así que recuerda que yo soy tu profesor Daniel Lucero Ponce y yo me quedo en casa, pero también yo aprendo desde casa. Conmigo será hasta una próxima edición. Nos vemos. Cuídense.